Ajá, ¿con qué quieres aprender sobre espacios vectoriales? Bueno, muy bien, porque yo hoy quiero enseñarte lo que es un espacio vectorial. Es el tema esencial en el álgebra lineal y de hecho es un tema fundamental en las matemáticas. Así que bueno, nada, empecemos. Bueno, antes de entrar en espacios vectoriales, quiero ponerte en contexto. Primero, vamos a recordar lo que es un conjunto. Para mí, la forma más natural de pensar en lo que es un conjunto es una bolsa. Es una bolsa que puede estar vacía, sin nada, conjunto vacío, que no tiene elementos, o puede ser una bolsa que tiene elementos. Y eso sería un conjunto. Un conjunto es una idea muy general. Puede ser el conjunto de los estudiantes de álgebra lineal de tal universidad, o puede ser el conjunto de las aerolíneas que sirven a tal ciudad, o puede ser el conjunto de los marcadores que tiene este profesor en el escritorio en este momento. Puede ser algo muy general. Sin embargo, en matemática, los conjuntos con los cuales más se trabaja son los conjuntos numéricos. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales, o el conjunto de los números enteros, o el conjunto de los racionales, de los irracionales, el conjunto de los números reales, el conjunto de los números complejos. Pero también existen otros conjuntos, el conjunto de los polinomios, el conjunto de las matrices cuadradas de tamaño 2×2 o 3×3 o todas, el conjunto de las funciones, que pueden ser las funciones continuas o no, las funciones definidas en un intervalo. Bueno, de conjuntos, como digo, es una idea bastante general y puede ser cualquier cosa. Sin embargo, hay conjuntos que satisfacen unas propiedades especiales. Hay conjuntos que son ricos en propiedades. Se les puede definir una suma, se le puede definir un producto, una multiplicación entre sus elementos, o se pueden tener dos conjuntos y definir una multiplicación entre los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto. Hay elementos que son protagonistas, hay elementos que son estrellas en estos conjuntos especiales. Conjuntos especiales hay cientos, hay miles. Por ejemplo, espacios vectoriales, de lo que vamos a hablar en este video. Cuerpos, que también vamos a tocar eso en este video y ya van a ver por qué. Pero también hay otros. Grupos, anillos, grupoides, monoides, espacios topológicos, retículos, álgebras de Lie, álgebras de Hopf, álgebra booleana, módulos, un álgebra. Hay muchos de estos conjuntos especiales. De toda esa gran cantidad de conjuntos especiales, que por cierto el álgebra abstracta estudia esos tipos de estructuras, cómo son las estructuras de estos conjuntos. Bueno, de toda esa gran lista de conjuntos que existen, hoy vamos a tocar únicamente espacios vectoriales y solo un poquito sobre cuerpos. Nos movemos entonces a la pizarra para explicarte con dibujos y haciendo las cuentas. Bueno, muy bien. Lo primero es el nombre, espacio vectorial, que por cierto suena a espacio sideral. Pero no es eso, no es el espacio exterior con los astros, los planetas, los soles, los hombrecitos verdes y las naves extraterrestres que pudieran venir a atacarnos. No, no se trata de eso. Se trata es un espacio vectorial que más bien refiere a vectores. Así que iniciemos por ahí, por la noción de lo que es un vector. Un vector en general es un segmento de recta que tiene una magnitud, lo que mide, que tiene una dirección en cuál recta está y que tiene un sentido, si apunta hacia allá o si apunta hacia acá. Hay solamente dos opciones en una recta, ¿ok? Supongamos que apunta hacia acá. Eso es lo que es un vector. Ahora bien,
Este punto, donde termina el vector, donde está la punta de la flecha, será un punto de coordenadas, si estamos en R2, de coordenadas x0 y sub 0. Y este otro punto, en matemática, nosotros a los vectores siempre los vamos a considerar anclados en el origen. Es decir, que la cola del vector está en el 0, 0, en el origen. Ahora bien, si tenemos dos vectores, supongamos que este vector que tenemos acá se llama B, este es nuestro vector B, y tenemos otro vector, este vector que está acá, que se llama U. Entonces nosotros, por la ley del paralelogramo, los podemos sumar los dos vectores. Y si recordamos, aquí trazamos una paralela, aquí trazamos otra paralela, y nos va a quedar el vector suma, el vector U más B, que se representa de esta manera, por esta flecha que está acá. Este que está acá es el vector U más B. Y así podemos en R2 sumar dos vectores y vuelve a ser un vector de R2. También a un vector B lo podemos escalar multiplicándolo por un número real. Así que, por ejemplo, podemos construir el vector rojo ahora, este vector que está acá, llamado C por B, donde C es un número real. Esas dos operaciones son permitidas en R2. Al aplicar estas dos operaciones, la suma o el producto por un número real vuelve a ser un vector de R2. El vector B se puede identificar con este punto de acá. Es decir, que nosotros podemos decir que el vector B es x0 y sub 0. Podemos decir que el vector U, el verde, tiene coordenadas x1 y sub 1. Y entonces nosotros podemos sumar esos dos vectores de la siguiente manera. U más B nos va a quedar el vector y sumamos las coordenadas x0 más x1 y en la segunda coordenada y sub 0 más y sub 1, y esa es una forma analítica de representar la suma de los vectores y coincide con este punto que está acá al final de este vector rosado. Si el C es un número real, entonces el vector C por B, este que está acá rojo que está acá, va a tener coordenadas C por x sub 0, C por y sub 0. Y así se representa el producto por escalar. Podemos hacer lo mismo en R3, el mismo análisis. Consideramos un vector B en R3 que, recordemos, va a estar siempre anclado en el 0, 0, 0, anclado en el origen. Ese vector va a terminar en algún punto, ahí es donde va a estar la punta del vector. Así que identificamos el vector con el punto donde termina. Supongamos que tiene coordenadas x0 y sub 0, z0. Si consideramos otro vector, un vector U, que en este caso sería el vector verde, también lo podemos identificar con este punto de acá y tiene coordenadas, supongamos, x sub 1 y sub 1, z1. Estos dos vectores, por la regla del paralelogramo, los podemos sumar y nos va a quedar este vector rosado U más B, y analíticamente va a ser este vector que está acá, que va a ser la suma de las coordenadas x0, x1 en la primera coordenada y 0, y1 más y1 en la segunda coordenada, z0 más z1 en la tercera coordenada. Y también podemos representar lo que es el producto por un número real a un vector. Supongamos que C es un número real y multiplicamos al vector B por C, y puede ser algo como un vector en la misma recta pero más largo. Acá lo hice más pequeño, acá lo hice más largo, pero si este número real es negativo, entonces en realidad este vector rojo apuntaría en el otro sentido. Y así vemos que en R2 y en R3 tenemos estas dos propiedades que cumplen sus vectores. Lo mismo se puede hacer para R4, para R5, para R6 y en general para R a la n.
Veamos un ejemplo de cómo sería una suma de vectores en R5 y cómo sería un producto por escalar en R5. Bien, en R5, claro, no podemos representar geométricamente 5 dimensiones y un vector en R5. ¿Cómo sería eso, no? Pero sí podemos trabajar con ellos analíticamente. Entonces supongamos que tenemos dos vectores. Un vector B de 5 coordenadas, x1, x2, x3, x4, x5. Y tenemos otro vector U y su 1 y su 2 y su 3 y su 4 y su 5. Y además tenemos un número real C. Entonces, ¿cómo nos queda el producto del número real por el vector? C por B. Nos va a quedar C por x1, C por x2, C por x3, C por x4, C por x5. Es decir, se multiplica coordenada en cada una de las coordenadas, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería el vector U más B? La suma de estos dos vectores, pues es un nuevo vector de R5 donde vamos a sumar las coordenadas, coordenada a coordenada. Entonces nos va a quedar x1 más y sub en la primera coordenada, en la segunda coordenada x2 más y sub 2 y así sucesivamente hasta que en la quinta coordenada nos queda el x5 más el y sub 5. De nuevo, estas dos operaciones que se pueden hacer con vectores en R5 vuelve a ser un vector de R5. Muy bien, hagamos un resumen entonces de las propiedades que satisfacen los vectores en Rn y paralelamente vamos a ir dando un ejemplo en R2 para que se entienda mejor. Dados tres vectores en Rn, U, V y W, y dos números reales C y D, se tiene que la primera propiedad es que la suma de cualesquiera dos vectores, digamos U y V, pertenece a Rn. En R2, supongamos que los vectores U, V y W son U, el vector 1 menos 1, V, el vector 2,1 y W, el vector 1,0. Mientras que C y D son los números reales 2 y 3. Entonces, la suma U más B, en este caso, ¿qué sería? U más B sería el vector 1 más 2, 3, menos 1 más 1, 0, y eso vuelve a ser un vector de R2. La segunda propiedad es la conmutatividad de la suma. Es decir, que U más B es lo mismo que B más U. Y podemos ver en este ejemplo que en efecto, si uno suma U más B, ya sabemos que nos va a dar 3,0. Y si sumamos B más U, ahora 2 más 1, 3 y 1 más menos 1 es 0. La tercera propiedad es la existencia del elemento 0. Existe un 0. Y en Rn el 0 va a ser el vector que tiene todas las coordenadas 0. También se puede representar con un 0 grande. En R2 el 0 es, por supuesto, el vector que tiene dos coordenadas igual a 0. Pero no solamente existe un 0, sino que ese 0 tiene la propiedad de que cualquier vector U sumado con ese 0 te da como resultado el vector U. Por ejemplo, acá en R2, si sumamos el vector 1 menos 1 más el vector 0, nos queda el vector 1 menos 1, es decir, el mismo vector. Este elemento 0 es un elemento estrella de los espacios vectoriales. Al principio de este video yo les dije que hay conjuntos especiales que tienen elementos estrellas. Bueno, el 0 es un elemento estrella de todo espacio vectorial. ¿Por qué? Pues todo espacio vectorial necesariamente tiene que contener un elemento 0. Diego, ¿y si no contiene un elemento 0, un conjunto? Pues entonces no puede ser un espacio vectorial.
La cuarta propiedad es interesante y nos dice que cualquier elemento de Rn tiene un inverso con respecto a la suma. Es decir que para U existe menos U. De tal manera que cuando se sume con U, eso vale 0. ¿Cuál 0? El elemento 0 del espacio vectorial. Que por cierto, el elemento 0 del espacio vectorial es único. Solamente hay un elemento 0 en cualquier espacio vectorial. En el caso de R2, ¿cuál es el inverso con respecto a la suma del 1 menos 1? Pues este vector, el menos 1, 1. Cuando yo sumo, 1 más menos 1 me da 0 y menos 1 más 1 da 0, que es el 0 de R2. La quinta propiedad es la propiedad asociativa y lo que dice es lo siguiente, que U más B más W es lo mismo que U más B más W. Es como muy fácil, ¿verdad? En el caso de R2, ahora sí entra en juego el W, que pobrecito estaba ahí esperando sin hacer nada. Esto da exactamente lo mismo. ¿Y cuánto da esta suma por acá? Esto da acá, que ya sabemos que esto vale 3,0. Y luego el 3,0 al sumarlo con el 1,0 da 4,0. Y acá primero desarrollamos esto que está acá y esto que está acá da 3,1 y cuando lo sumamos con el 1 menos 1 me queda 4,0. Así que sumar estos tres vectores, primero estos dos y el resultado, sumarle W, es lo mismo que primero hacer la suma de estos dos y al resultado sumarle el vector U. Propiedad asociativa. Bien, las siguientes propiedades tienen que ver ahora con el producto por escalar. Acá a R se le llama el conjunto de los escalares. Y son escalares porque escalan los vectores. Y ahora las propiedades que vienen refieren al producto por escalar. Entonces, la sexta propiedad es que C por B pertenece a Rn. Recordemos que el C es un real arbitrario y B es un vector que está en Rn. Entonces decimos que el producto por escalar es una operación cerrada. La séptima propiedad nos dice que C más D multiplicado por el vector B es lo mismo que C por B más D por B. Es decir, que vale la propiedad distributiva. La octava propiedad nos dice que una especie de asociativa nos dice que es lo mismo multiplicar C por D por B que multiplicar C por el vector D por B. Eso da lo mismo. En R2, ¿cómo sería? La octava propiedad entonces sería que es lo mismo decir 2 por 3 por el vector 2,1 que decir 2 por 3 veces el vector 2,1. Ambos dan 6 por 2, 12 y 6 por 1, 6. Y la novena y última propiedad nos dice que este conjunto debe tener un elemento especial, un elemento estrella llamado la unidad, el 1. Y ese 1 de los números reales es el 1 que tú y yo conocemos, el 1 normalito, el 1, ¿ok? Bueno, ese 1 multiplicado por cualquier vector de Rn te da cualquier vector de Rn, te da lo mismo, te da igual. Entonces, 1 por B es lo mismo que B. ¿Y cómo se ve eso en R2? La novena propiedad nos dice que 1 por el vector 2,1 es lo mismo que el vector 2,1. Estas 9 propiedades que satisface Rn en realidad se puede generalizar y podemos decir que cualquier espacio vectorial será
un conjunto que satisfaga estas 9 propiedades. Las 5 primeras propiedades refieren a la suma, estas propiedades refieren a la suma y las otras 4 propiedades refieren al producto por escalar. Entonces, un espacio vectorial, ¿qué va a hacer? Sí, va a ser un conjunto Rn, pero también necesitamos de otro conjunto que va a ser el conjunto de los escalares. A este conjunto se le llama cuerpo. Este conjunto necesariamente tiene que ser uno de estos conjuntos especiales que yo mencioné al principio, que se llama cuerpo. En un cuerpo sí tenemos una suma de elementos, pero tenemos un producto también de sus elementos. En un cuerpo existe un elemento estrella que se llama el 1. ¿Y cuál es la importancia de este elemento estrella, que es la unidad? Bueno, que dado cualquier elemento distinto de 0 en el cuerpo, suponte que se llame A, existe un inverso multiplicativo dentro del cuerpo, tal que multiplicado por A me da como resultado el 1, me da como resultado la unidad. Generalmente se denota un cuerpo con la letra K, pero también en inglés con la letra F de field. Y son ejemplos de un cuerpo K los números racionales Q, R o los números complejos. Esos 3 son como los más famosos ejemplos de un cuerpo. Entonces, ¿qué es un espacio vectorial? Bueno, no es un conjunto, sino que son 2 conjuntos. Un conjunto que lo podemos denotar por V, otro conjunto K, que va a ser el cuerpo, dotado con 2 propiedades, una suma y un producto. Entonces, en realidad, un espacio vectorial es un cuarteto, un conjunto no vacío, otro conjunto que es un cuerpo, que tiene que ser un cuerpo, y 2 propiedades, una suma y una multiplicación. De modo que un espacio vectorial tiene que venir dado por estos 4 elementos. Si solamente damos uno de esos elementos, no se puede decir nada. Si solamente se dan 2, no se puede decir nada, porque hay que especificar cuál es la suma. Si solo se dan 3, no se sabe si es un espacio vectorial o no, porque hay que decir cuál es la multiplicación. Para que quede determinado este conjunto especial llamado espacio vectorial, nos tienen que decir cuál es este conjunto B, cuál es el cuerpo, cuál es la suma y cuál es la multiplicación. Una vez que nos digan estos 4 elementos, se tiene que verificar estas 9 propiedades. Las primeras 5 propiedades, de nuevo, que refieren a la suma, y las últimas 4 propiedades que refieren al producto por escalar. De modo que esto todo es un espacio vectorial. Fíjense que Rn lo cumple. Rn sería cuando el B es Rn, el K es R, la suma es la suma que es coordenada a coordenada, y el producto por escalar es cuando tenemos el elemento C en los reales y lo multiplicamos en cada una de las coordenadas. Ese es el producto. Entonces, Rn con R, con esa suma, con ese producto, es un espacio vectorial. Sin embargo, no solamente Rn satisface las propiedades de un espacio vectorial, sino que hay muchísimos más ejemplos. ¿Y por qué es importante generalizar? ¿Para qué me interesa a mí generalizar si ya con Rn yo soy feliz? La importancia de generalizar es que si nosotros demostramos propiedades en general para cualquier espacio vectorial, automáticamente estaríamos probando esas propiedades para la infinidad de espacios vectoriales que existen sin hacer las cuentas específicamente, sin hacer las cuentas particularmente en cada uno de los espacios vectoriales. Las hacemos en general y ya eso implica que todos los espacios vectoriales lo satisfacen. Otro ejemplo que te puedo dar son los polinomios de grado menor o igual que 5, cuya notación de ese conjunto es
R sub 5 de X. Polinomios con coeficientes en los reales, por eso aparecen los reales. Si tomamos un polinomio, digamos un polinomio P de X, igual a X a la 5 más 3X a la 4 menos 2X a la 3 menos X al cuadrado más 7X menos 1. Y consideramos el polinomio Q de X igual a 3X a la 5 menos X, digamos, al cubo más X más 3, por ejemplo. Entonces, al sumar P de X más Q de X, eso vuelve a ser un polinomio con grado menor o igual que 5. Y cuando multiplicamos el polinomio P de X por un número real, digamos por 5, nos queda este polinomio, 5x a la 5 más 15x a la 4 menos 10x a la 3 menos 5x al cuadrado más 35x menos 5. Y así vemos que tanto la suma como el producto por escalar vuelven a ser polinomios de grado menor o igual que 5. Es imposible que sumando dos polinomios o multiplicándolos por un número real aumente el grado y se salga de este conjunto. Ahora, ¿por qué insisto que son los polinomios de grado menor o igual que 5? Porque sí puede ocurrir que al sumar dos polinomios el grado se reduzca. Por ejemplo, si al polinomio P de X le sumamos el polinomio S de X, miren lo que sucede cuando sumamos. X a la 5 menos X a la 5 da 0. 3X a la 4 menos 3X a la 4 da 0. Menos 2x al cubo más x al cubo da menos x al cubo, menos x al cuadrado más x al cuadrado da 0, 7x más 1x da 8x y menos 1 más 2 vale 1. Entonces el polinomio P de X más S de X es este polinomio que acabamos de decir, menos x al cubo más 8x más 1. El grado no es 5, pero no importa, porque el grado es menor o igual que 5, así que este polinomio sigue estando dentro de este conjunto. ¿Cuál sería el polinomio 0, el elemento estrella, el elemento estrella de acá? Bueno, sería el polinomio 0 de X. 0, x a la 5 más 0, x a la 4 más 0, x a la 3 más 0, x a la 2 más 0, x más 0. Este sería el polinomio 0 del conjunto R sub 5 de X de los polinomios de grado menor o igual que 5. Este polinomio satisface esta propiedad que al sumarlo con cualquier polinomio me da el polinomio original y que todo polinomio tiene un inverso que al sumarlo con él me da 0. Y es fácil ver que las demás propiedades también se verifican. De modo que R sub 5 de X es un espacio vectorial. Y así como lo hicimos para R sub 5 de X, lo podemos hacer para R sub n de X. Así que el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que n para cualquier n es un espacio vectorial. Y sería este espacio vectorial. El B sería R5 de X, todos los polinomios de grado menor o igual que 5, junto con este conjunto, con este cuerpo de los reales, con la suma de la que ya hablamos y con el producto por escalar que también ya hablamos. Esto entonces es un espacio vectorial.
Así como este espacio vectorial, también podemos verificar que el conjunto de matrices cuadradas de tamaño 2 por 2 es un espacio vectorial. ¿Con cuál cuerpo? Con los reales. ¿Con cuál suma? Con la suma normal de matrices. ¿Con cuál producto por escalar? Bueno, con el producto de que un elemento C de los reales multiplica a cada una de las entradas de la matriz. ¿Cuál es el cero de ese espacio vectorial? La matriz formada por 0, 0, 0, 0. Va a satisfacer estas 9 propiedades, de modo que el conjunto M 2 por 2 con entrada en los reales, junto con el cuerpo de los reales, con la suma de matrices y con el producto por escalar, forma un espacio vectorial. Y en general, las matrices de n por n, con entrada en los reales, junto con el cuerpo de los reales, con la suma y con el producto por escalar, forma un espacio vectorial. Bueno, yo al principio del video les dije que esto no refería a una clase de astronomía ni estábamos hablando de un espacio sideral, pero la verdad es que a mí me gusta pensar a los espacios vectoriales como un planeta, un cuerpo celeste, y este sería, digamos, el B, junto con una luna. De modo que los elementos que viven en este planeta se pueden sumar entre sí y más nada, satisfaciendo las primeras propiedades, y luego existe una multiplicación de los habitantes de la luna con los habitantes de este planeta B. Así que bueno, de cierta manera yo en particular veo en mi mente a los espacios vectoriales siempre de esta manera, como planeta y una luna, siempre. No existen planetas sin luna. Planeta con una luna, aquí una propiedad, la suma, y entre un habitante de acá y un habitante de acá está el producto por escalar. Así es como me gusta ver a mí los espacios vectoriales. Eso es lo que necesito que ustedes aprendan hoy. Un espacio vectorial es algo así o algo así. Entonces, si tenemos un cuarteto como este, acá podemos colocar cualquier conjunto, acá podemos colocar cualquier cuerpo, acá podemos definir una suma y una multiplicación y podemos verificar si se cumplen estas propiedades y eso sería un nuevo espacio vectorial. Les voy a dar un ejemplo de algo que no es un espacio vectorial. Si tomamos como B el conjunto de los números enteros, como K el cuerpo de los racionales, la suma normal de los enteros y la multiplicación de un racional por un número entero, ¿qué sucede? Porque esto no es un espacio vectorial. Esto es un cuerpo, esto es un conjunto no vacío, hay una suma, hay una multiplicación. ¿Por qué eso no va a ser un espacio vectorial? Porque no se satisfacen las 9 propiedades. ¿Cuál propiedad no se satisface? Si tomamos un racional, por ejemplo, el 0.5, y lo multiplicamos por un entero, por ejemplo, el 3, esto da como resultado 1.5 y esto no cae acá, se salió del conjunto, esto no pertenece a Z. Entonces no se satisface la sexta propiedad de que el producto por escalar necesariamente debe caer en este conjunto. Acá se salió del conjunto. Esto no es un espacio vectorial. Asimismo, si en vez de Q colocamos los reales, menos es un espacio vectorial. Porque si tomamos un real, que puede ser este 0.5 o puede ser raíz de 2, por ejemplo, y lo multiplicamos por un entero, el resultado no va a ser un entero. Se salió del conjunto. Va a ser un número real. Va a caer acá, pero no acá. Así que no cayó donde debería caer. ¿Ok? Así que ese es otro ejemplo de algo que no es un espacio vectorial, aunque el cuarteto cumpla con lo que debe ser. Algo que uno se puede preguntar es
¿Qué tiene que ver este tema de espacios vectoriales con lo primero que uno ve en un curso normal de álgebra lineal? ¿Qué tiene que ver esto con sistemas de ecuaciones lineales, con matrices? Bueno, ya vimos que con los vectores sí, está íntimamente relacionado y de ahí viene su nombre, pero con las dos primeras cosas. Bueno, para eso he preparado este ejemplo o este ejercicio. Demostrar que el conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo es un espacio vectorial. Entonces, ¿por qué tiene que ser homogéneo y no cualquier sistema de ecuaciones? Ya lo vamos a ver y tiene que ver con el cero, por supuesto. Un sistema de ecuaciones tiene la siguiente forma: alfa 1 por x1 más alfa 1n por xn igual a 0. Y así tenemos m ecuaciones hasta alfa sub m1 x1 más alfa sub mn xn igual a 0. Esto es un sistema homogéneo genérico, arbitrario. Esto se puede ver como a por x igual a 0, donde a es la matriz de coeficientes de los alfas, alfa 1 hasta alfa 1n, y así hasta alfa m1, alfa mn. X es el vector de incógnitas x1 hasta xn, y este 0 que está acá es el 0 de Rm, porque hay m ceros acá, porque hay m ecuaciones. Muy bien, entonces yo les voy a dejar a ustedes la demostración de tarea, de deberes, pero una cosa que podemos ver es la siguiente. Primero, el 0 está. El 0 forma parte de este conjunto de soluciones, porque al sustituir 0, 0, 0, 0, 0, 0 en todas partes donde está las x, pues da como resultado 0. Así que el conjunto de soluciones contiene al elemento 0 de Rm. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, si tenemos dos soluciones, digamos un vector x y un vector y, cuando los sustituimos acá por propiedades por propiedades distributivas de las matrices, nos va a quedar que ese a por x más a por y, eso va a valer 0 si cada uno de los dos son soluciones. Así que la suma de dos soluciones vuelve a ser una solución del sistema de ecuaciones. Si a un vector que pertenece al conjunto de soluciones lo multiplicamos por un escalar, cuando lo sustituimos acá, el escalar puede salir y nos va a quedar el escalar por a por x, pero si ya a por x vale 0, entonces c por 0 sigue valiendo 0. Así que el producto por escalar sigue siendo un vector solución a este sistema de ecuaciones. Y así se pueden verificar todas las propiedades y se puede ver que esto forma un espacio vectorial. Así que esto a mí me parece muy interesante. El conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo es un espacio vectorial. Y de hecho es un subespacio vectorial de Rn. Acá estos vectores tienen n coordenadas, o sea que pertenecen a Rn. El conjunto de soluciones va a ser un subespacio vectorial de Rn. Pero para hablar de subespacios vectoriales necesitamos otro video, y ese será un próximo video que yo estaré creando. Me encanta hacer eso. Muy bien, llegamos al final de otro video. ¿Qué vimos en este video? Vimos la definición de lo que es un espacio vectorial, que es un tema fundamental del álgebra lineal y de hecho de las matemáticas en general. Lo pusimos en contexto, vimos que Rn es el caso típico de un espacio vectorial, pero cómo esto se puede generalizar a espacios vectoriales de polinomios, de matrices, también de funciones, por supuesto, ¿sí? Y así hay muchos ejemplos de espacios vectoriales. Un ejemplo es el conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, y con eso conectamos con la primera parte del curso de álgebra lineal.
Nos queda por ver entonces más adelante qué es un subespacio vectorial y resolver ejercicios sobre subespacios vectoriales, cuando un conjunto es un subespacio vectorial de otro, pero eso viene más adelante. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Nos vemos.